Salió la primera videollamada casi de imprevisto y cuando la vendí dije, no, sí se puede, se repuede. Ese mes tuve 12 videollamadas, de las cuales vendí 10. Sí, a lo largo de más o menos entre 25 y 30 días superé $2.000. ¿Y cuál era tu objetivo de acá a 3 meses desde que empezamos a trabajar juntos? Era $2.000 al Y principio. lo pudimos hacer en menos de un mes, eso es un golazo. Ángel, contame un poquito sobre vos, cuántos años tenés, de dónde sos, y contame sobre tu negocio y a qué te dedicas. Bueno, tengo 31 años, soy de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, y me encargo principalmente de aplicar entrenamiento y alimentación para mejorar la salud de las personas, siempre intentando hacer que tanto el entrenamiento como la alimentación se adapten al contexto de cada persona y de esa forma que puedan sostenerlo, se puedan adherir y puedan generar un hábito nuevo, que obviamente tendría que formar parte de su vida siempre. Bien, perfecto. ¿Cuál era el problema que tenías antes de empezar a trabajar con nosotros, en base a tu negocio, tus asesorías y todo eso? Tenía varios en realidad, y el primero era que yo sentía que para poder alcanzar una facturación mayor necesitaba de tener una mayor cantidad de alumnos. Entonces pensaba, bueno, si quiero duplicar lo que gano, necesito duplicar la cantidad de alumnos. Entonces, si hoy tengo 70 y quiero ganar el doble, bueno, tengo que tener 140 alumnos. Y la realidad es que no, o sea, lo que hicimos fue crear un producto que, que tiene un valor muy grande, que le está aportando muchos beneficios a las personas, que eso para mí era primordial, porque no quería crear algo que sea una venta de humo. Entonces eso era un miedo que me daba al principio. Hasta que realmente pudimos crear este producto, empezamos a venderlo y bueno, empecé a entender el hecho de que tenía que subir por ahí el precio, que me daba un poquito de miedo porque uno por ahí dice, no, pero ¿quién te va a pagar eso, un entrenamiento? Pero la gente, cuando realmente le ofreces algo bueno, que realmente puede ayudarlos a mejorar y que se adapta a su contexto principalmente, eh, podés venderlo tranquilamente. Sí, sí, sí. Encima de eso, ¿no? De, bueno, duplicar lo que sería la cantidad de clientes para facturar más. Encima tenés que mantener Claro, un techo, una calidad de servicio para que no se te bajen. Encima eso es un tema, ¿no? sí, sí. Eso sí es Sí, eso verdad. iba a ser mucho, iba a ser complicado, iba a tener que meter mucha más gente, iba a perder seguramente control sobre muchas situaciones y sobre muchas variables que podrían llegar a suceder en el medio, entonces iba a ser más difícil. ¿Y por qué elegiste trabajar con nosotros, con nuestro servicio, con respecto a nuestra competencia, ¿no? ¿Por qué no elegiste a nosotros antes que a nuestra competencia? Bueno, habíamos hablado una primera vez en la cual a mí por ahí quizás no me interesaba tanto el hecho de querer escalar más, sino que por ahí me interesaba un poco más que la gente me conozca o desarrollar algo que por ahí pueda ser bueno para vender. Después, en la segunda vez que hablamos, yo entré a ver testimonios, entré a ver un video que me enviaron ustedes para poder ver cómo trabajaban. Y cuando vi cómo trabajaban, y de hecho vi que un amigo mío ya había trabajado con ustedes, me inspiró mayor confianza todavía. Vi que tampoco era nada del otro mundo, porque tenía miedo que sea tener que inventarle cosas a la gente o vender mintiendo, eso me daba mucho miedo. Eh, y nada, ya entendí que no era de esa forma, que realmente era muy orgánico lo que se hacía, entonces eso me inspiró bastante confianza para poder intentarlo. ¿Qué resultado pudiste conseguir desde que empezamos a trabajar juntos y en qué periodo de tiempo? Bueno, primero tuvimos todo un periodo de preparación del producto en el cual fui viendo qué cosas necesitaba realmente la gente, una estructura de todo ese producto. De ahí lo saqué a la venta casi con un poco de miedo porque decía, no, nadie me lo va a comprar con lo que puede llegar a valer supuestamente. Entonces salió la primera videollamada casi de imprevisto y cuando la vendí dije, no, sí se puede, se repuede. Ese mes tuve 12 videollamadas, de las cuales vendí 10. Y sí, a lo largo de más o menos entre 25 y 30 días dupliqué lo que estaba haciendo y ganando. Ok, ¿y cuánto facturaste en ese primer mes que, bueno, pudiste poner en acción todo? ¿En dólares? Sí, en dólares. $2.000. dos Bueno, mil bien. dólares, sí. ¿Y cuál era tu objetivo de acá a 3 meses desde que empezamos a trabajar juntos?
Era $2.000 al Y principio. lo podemos hacer en menos de un mes, eso es un golazo, eso habla bastante de lo que sería tu determinación, tu servicio y básicamente lo que prometes, ¿no? Bueno, bro, ¿qué cosas cambiaron en tu vida desde que pudiste conseguir este resultado, básicamente, desde que empezamos a trabajar juntos? Principalmente, amigo, mi cabeza se abrió muchísimo, muchísimo. O sea, empecé a darme cuenta que podía conseguir muchísimo más de lo que yo creía. Empecé a confiar muchísimo más en mí. Empecé a entender realmente cómo, de qué forma tenía que preparar para poder vender mi servicio y que cuando confías realmente en tu servicio y pones todas las ganas y realmente haces que ese servicio funcione, lo puedes vender al precio que sea incluso. Entonces, desde ese momento, desde haber alcanzado esa facturación, mi cabeza empezó a volar y ya empezás a pensar en que si llegaste a ese número de arranque, puedes tranquilamente escalar a una facturación muchísimo mayor. Por supuesto. En este caso ni siquiera es el tope que nosotros te dijimos, este fue el primer mes, falta Sí, mucho sí, más. sí, cierto. Así que te quería preguntar, ¿no? ¿Dónde pensás que estarías ahora mismo si no hubieses empezado a trabajar con nosotros, si no hubieses tomado acción en esa primera llamada? En el mismo lugar que antes de hablar con ustedes. Seguía ganando lo mismo, pensando seguramente en, a ver, cómo, bueno, voy a tener que formar un equipo de trabajo, pero a ver, la realidad es que si no tomaba acción, seguro seguía en el mismo lugar. O sea, yo creo que el hecho de haber decidido empezar a trabajar con ustedes fue algo que me catapultó realmente y que llegó al punto de, como te dije antes, abrirme la cabeza para poder entender que podía aspirar a muchísimo más de lo que yo creía. Y la última pregunta, y ya terminamos con esta entrevista, más que nada para la gente que está viendo esta entrevista acá, ¿no? Con vos, Ángel, y está a un paso a agendar la llamada, pero algo lo limita, un miedo X, cualquier cosa, ¿no? Pero no se anima a agendarla, ¿no? ¿Qué le podrías decir a esas personas para que, bueno, puedan agendar esta llamada? Bueno, primero que nada que yo estuve en la misma situación. O sea, yo estuve en ese punto en el cual dudás y pensás, puedes pensar muchísimas cosas porque se te pasa por la cabeza, quizás no lo vale, es mucha plata lo que tengo que poner y capaz que no lo recupero, va a estar difícil el punto de cómo escalar, pero la realidad es que con todo lo que te acabo de contar, yo creo que lo que puse incluso hasta se queda corto, ponele, en algún punto, ¿entendés? Porque siento que aprendí bastante como para poder seguir progresando en esto. Así que los que están a punto de agendar tendrían que estar agendando ya, ya. Bueno, bro, muchas gracias por tu tiempo, gracias por esta entrevista, así que ahora sí voy a dejar de grabar y bueno.